Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos, las mejores manos. El Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Apóyelo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra institución utilísima para formar jóvenes en alto riesgo, que los hay muchísimo en la sociedad. De ahí vemos todas esas bandas de vándalos que realmente preocupan a las sociedades de hoy en todos estos países. No solamente los pobres, sino los ricos también tienen esas bandas. En España las hay, formadas por dominicanos. Tienen una que se llama los trinitarios. Oigan qué indecencia. Aquellos hombres que formaron la Trinitaria. Bien, Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Necesitan de su apoyo también. Yo vi una noticia de Estados Unidos, de esas noticias que chocan. Porque Estados Unidos es un país que es modélico en el mundo, en la producción agropecuaria. Es una cosa monstruosa lo que ese país produce en todas las áreas. Yo he hablado aquí que ese país produce 350 a 400 millones de toneladas de maíz. Imagínense, ¿quién puede competir en precio con esa gente? Pero ayer vi una noticia rara, porque hace mucho tiempo que Estados Unidos no pasaba ese tipo de escasez. No hay cachú, hay escasez de cachú. El cachú, todo el mundo sabe que es un derivado del tomate industrial, el tipo Roma, o para mejor comprensión de mi pueblo, el tomatico Barceló, como se le llama aquí, pero el tomate Roma, o pueden ser de otras variedades también, pero de ese, todas tienen esa característica del tomate industrial, que es un tomate muy distinto al tomate de consumo de mesa, al tomate fresco, porque este es un tomate, primero tiene un alto bridge y además tiene una piel especial para soportar las cosechas mecanizadas. En los Estados Unidos principalmente han mejorado genéticamente la piel de ese tomate, y además un tomatico un poco más duro. Y más todavía, hay que aplicar algunos productos maduradores para que la máquina pueda llevarse todos los rojos, porque si no, imagínense ustedes, acabaría con la producción de tomates no rojos, que todavía no están maduros, los tomates verdes. Entonces se usan maduradores, son procesos hormonales o enzimáticos que la tecnología moderna ya ha adelantado. Ahora, ¿qué pasa? Que el cachú es un producto en los Estados Unidos. Señores, hay que ver lo que es McDonald's y lo que son esas cadenas de pollo, de sándwiches, de burgers. Bueno, ¿dónde no usan los gringos el cachú? Pastas, etcétera, etcétera. Eso es una cosa de loco. Por eso Estados Unidos, además, es el mayor productor de tomate industrial también en el mundo y produce más de 40 millones de toneladas de tomate, el tomate tipo industrial. Realmente el cachú, hubo una época en que no es la primera vez, en Estados Unidos se han presentado a veces eso, porque todo depende de las cosechas y esas cosas. Pero el tomate dominicano tiene una amenaza. No el tomate, los tomateros dominicanos tienen una amenaza. Porque los negociadores de aquí, del DERECAFTA, quienes negociaron, se le olvidó el tomate industrial y no lo incluyeron en las canastas de grabación
arancelarias, aduanales. Y ese cultivo puede significar una amenaza seria para los productores nacionales en un momento dado. Es decir, si en Estados Unidos las cosechas se deteriorasen de tal forma que una plaga o algo vaya y afecte la producción en los Estados Unidos, eso puede beneficiar a los países que están fuera de su área. Ahora mismo hay mercado para cachú probablemente. Pero Estados Unidos es un país que recupera rápidamente la producción y es capaz de producir, en vez de 40, produce 70 millones de toneladas, porque así son los americanos. Entonces, ¿qué pasaría con estos países? No pueden competir. Baja el precio del tomate internacional y arruinan a los locales. Italia es un país que produce mucho tomate también. Yo creo que es el segundo o el tercer país en producción de tomate de industria. Pero está también Turquía, todos esos países, México, un productor enorme también. Es decir, es un cultivo muy importante el tomate industrial, sumamente importante. Y nosotros tenemos que estar vigilantes de que en Estados Unidos pase lo contrario, que haya una superabundancia. Y entonces, por no haber protección aquí, se lleve por delante. Puede ser una sola cosecha la que se pierda, porque ya la segunda no se haría. Pero son miles de millones, son más de 1.000 millones de pesos que se van a la ruina inmediatamente. Bien, y siguiendo con Estados Unidos, ayer yo hacía mis propias predicciones de Estados Unidos, uno mirando esa locomotora que es Estados Unidos. Por eso hablo de ese, fíjese cómo pongo el ejemplo de ese cultivo. El maíz, como es que Estados Unidos produce, pollo, produce de todo, en abundancia, de todo, y nutre al mundo si quisiera, porque los productores son eficientes. Y yo recuerdo verlos en el sur de Estados Unidos, en esa zona de Alabama, en Mississippi, la zona de Luisiana, y esa gente son monstruos trabajando, esa es la pura verdad, pero tienen unos apoyos tecnológicos extraordinarios. Entonces, Estados Unidos es un país, como yo he dicho otras veces aquí, que es la locomotora del mundo. Por esas cosas, por esos productos y por todas esas manufacturas y todo y la demanda que entonces tiene ese país, es extraordinaria. Porque Estados Unidos, esa producción de tomate no le alcanza. México exporta cantidades enormes, los camiones, los trailers de camiones cruzando la frontera para Estados Unidos son enormes. México vendiéndole tomate a Estados Unidos, porque es que ellos consumen más que lo que producen, imagínense ustedes. Entonces, yo decía ayer, ese país, con este estímulo económico que tiene el presidente Biden, de por lo menos hay 1.9 billones para asuntos de atenciones compensatorias a los más afectados por la crisis, pero 2.25 billones para infraestructura en los Estados Unidos. Eso quiere decir que Estados Unidos se va a revolucionar. Decía yo el New Deal de Biden, como Franklin Delano Roosevelt en los años 30. Y Estados Unidos va a recuperar muchos espacios perdidos en la era Trump, en cuanto a liderazgo, influencia de ese país, y de respeto a ese país, que porque usted tenga una bomba atómica allí, eso no quiere decir que usted le tiene que meter miedo a Estados Unidos porque usted tenga una bomba atómica, porque Estados Unidos tiene miles de bombas atómicas también, y los aliados de Estados Unidos tienen miles de bombas atómicas también. Entonces no es tan fácil jugar que China, que Rusia, que Corea, que tienen su... No, también Estados Unidos tiene de todo eso, y tiene sus mecanismos para actuar. Que Rusia está actuando en el Ártico, allá Estados Unidos tiene su base en el Ártico, también en Finlandia. Ahí está, yo creo, el NOAA, un organismo de vigilar a sus adversarios, vigilarlos. Imagínense ustedes, cuando Chernobyl explotó, los noruegos, principalmente los suecos, fueron los primeros que dieron la voz de alarma, porque Rusia se guardó el escándalo, la Unión Soviética para esa época, se guardó el escándalo de Chernobyl. Pero Suecia le detectó. ¿Por qué? Porque esos países son oídos, son bases
de Occidente para chequear a Rusia precisamente. Y eso, la voz de alarma vino de Suecia para todo el mundo. Entonces, cuando yo me refería a eso, lo hacía porque uno sabe que Estados Unidos es una verdadera locomotora. Hoy, entonces, para confirmar el acerto para mí, el gerente general de JP Morgan, el banco más importante de los Estados Unidos, dice que Estados Unidos será una cosa explosiva prácticamente, porque ha habido un ahorro forzado, un gasto débil, bajo también, y el ahorro, como es excedentario ahora mismo el ahorro, porque la gente no ha gastado por un año en pandemia, pero que además de esa inyección económica y ese país vacunado, como se dice en lenguaje coloquial, hay que jugarle bien atrás a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la pausa. No es justo. Ese título es la pregunta del blog, la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Señores, yo le invito a que lean ese trabajo del doctor Castillo, donde él hace una serie de explicaciones y refiere también una situación especial que él viviera en Washington, estando en el Consejo Nacional de Drogas. Esas experiencias del doctor Castillo, también documentadas, también expuestas con ese recto juicio de razón y de palabra, como he dicho. No es justo. Ese es el título del blog, la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Pues bien, entonces esas fueron esas declaraciones del señor Jamie Dimon, o Jamie Dimon, CEO o gerente general de JP Morgan. Señores, ese es el banco más importante, y cuando esa gente habla es porque tienen todos los datos. Es decir, que es previsible que Estados Unidos, en un año Estados Unidos, esté a la vanguardia de todo, como era antes, con su poderío, porque el mismo poderío que tiene China, o mejor dicho Rusia, el mismo poderío de armas que tiene Rusia lo ha tenido todo el tiempo. Y Estados Unidos lo obvia eso y le pone sanciones al asesinismo montado en Rusia que tiene el señor Putin. Es un lobo polar de eso, del Ártico. Bien, agricultura. Yo creo que deben poner, uno oye, señores, uno oye comentarios. Yo he dicho aquí, innúmeras veces lo he señalado, la discrecionalidad peligrosa en manos de los ministros de Agricultura por la expedición de permisos de importación de productos que están bajo la rectificación técnica. Ya me dicen que hay gente que están vendiendo permisos de esto como si fueran quinielas y billetes, como aquellos burros. Tengan cuidado con eso. Y le he dicho, si alguien que oye este programa es amigo de Milagro Ortiz Bosch, que le digan a doña Milagro Ortiz Bosch que para mejor comprensión y para mayor transparencia, que publiquen la lista de los permisos expedidos de agricultura para importar productos. Me han hecho señalamientos. Usted quiere habichuelas, mire, fulano le consigue sus habichuelas. Eso es delicado porque van a dañar la imagen del gobierno. Pero no del gobierno nada más, no, del señor Luis Abinader. Tengan cuidado porque esos permisos de ajo, de cebolla y de habichuelas queman a cualquiera, porque es que las tentaciones son muy peligrosas, son dañinas
porque que lo llevan a cometer esos actos de indelicadeza o de corrupción o de corruptela, porque las sumas millonarias de dinero que se manejan en eso, como dicen, le sacan los ojos a cualquiera. Tengan cuidado con eso. He hablado mucho de la discrecionalidad y he dicho, miren, cuando ustedes vean agricultores, comerciantes diciendo que todo va muy bien, eso es porque reciben, la mayoría reciben sus permisos de importación para que digan eso. Tengan cuidado. Y para dejar que, miren, para que no haya dudas razonables, porque las hay, porque eso es muy delicado, que le pongan atención a eso, porque se me dice también que hay altares en agricultura, en el Ministerio de Agricultura. Cuidado con esas cosas, porque a la larga, de ahí salieron esos productos, por esas malas decisiones o por esa mala imagen que había con esos permisos de importación. Danilo Medina lo llevó a la Bolsa Agropecuaria, bien, con subasta y todo. Y allá se dañó también. Pero ahí lo dañaron porque lo que convenía era alterar los precios bajo un ambiente, una máscara de subasta, y que eso se justificaba porque eran subastas públicas y los comerciantes competían entre sí y llegaban a 10.300 pesos. Una licencia de importación de un quintal de ajo, por ejemplo. Y cuando son 100.000 quintales de ajo, ¿qué va a pasar? Ustedes saben la suma de dinero que es. Entonces venía ahí, llamaban del Palacio, ¿cuánto se hizo? 600 para ustedes aquí, 600 millones de pesos. Como si ese dinero bajó del cielo, sacado de los bolsillos de las tripas de la gente más pobre, pagando 300 y 360 pesos por una libra de ajo aquí. Porque había entonces se creó una banda, se creó una banda de vándalos en la Bolsa Agropecuaria. Así de sencillo. Entonces ahora este gobierno, como ahí había de que ese escándalo, lo quitó de ahí y lo manda a la discrecionalidad del ministro. Peor, lo he dicho responsablemente aquí, peor, porque en las subastas ahí, en la Bolsa Agropecuaria es fácil de controlar. O el presidente quiere que yo le diga cómo se controla eso. Valga la jactancia de mi parte, que no suelo ser así, pero tengo que expresarme así, lamentablemente. Porque eso es lo más fácil. Eso, un niño de primaria, de preprimaria, le dice al presidente lo que hay que hacer. Cuando un producto está en la Bolsa Agropecuaria, miren, señores, señor administrador de la bolsa, yo no quiero que por ese producto se pague más de 300 pesos o 200 pesos. Máximo, ese es el tope. Le pongo una franja de precio, el tope y lo más bajo. 300 pesos es lo máximo que se puede cobrar por una licencia de importación de un quintal de ajo. Ya usted sabe que la libra, si vale 30 pesos, la de China, puesto aquí, localmente 30 pesos una libra de ajo. Y usted le agrega 3 pesos por el costo de ese permiso, que es un dinero que lo va a utilizar entonces el Ministerio de Agricultura para apoyar programas productivos o hacer extensión agrícola, lo que desee, o capacitación, lo que fuera. Pero no se hace así. Se hacía así antes, no muy antes, no. Estoy hablando de los años 2005, 2006, se hacía así. Entonces ya es un daño que hay ahí porque lamentablemente con esto llevarlo a la bolsa para que compitan en la bolsa, lo que hacían era encarecer el producto. Entonces el gobierno de Luis Abinader llegó no vendado, sino prejuiciado con ese asunto de la bolsa. Entonces pensaban que ahí la mafia la tenía José Ramón Peralta nada más. No era necesariamente eso, como yo decía. El problema de ahí era ese que yo estoy citando, pero nadie me hace caso. Nadie me hizo caso, por lo menos, y lo escribí. Pero varias veces lo escribí y lo mantuve aquí.
pero no se le hace caso a uno. O mejor dicho, no se quiere hacer caso muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas veces uno dice estas cosas? Cada día entonces como que se incrementan más las suspicacias para estas malas decisiones. Que a quien perjudican es al pueblo dominicano. Porque los políticos no se perjudican, con eso se benefician. Y de la misma discrecionalidad se benefician también. Yo lo he citado muchísimas veces aquí. Nadie puede ignorar que yo lo he dicho eso. Con bastante responsabilidad. No digo que estén haciéndolo ahí porque yo no lo he visto, pero la gente me hace los comentarios y me hace señalamientos, gente que yo conozco y gente que sabe de eso, y que es seria, y que ha oído lo que está pasando con gente que ya dice que tienen, que yo te consigo permiso de importación de habichuela o de ajo, lo que tú quieras, dime, avísame. Y esas cosas son las que traen, esa discrecionalidad que trae eso. Bien. Yo vi la entrevista al jefe de la policía y la verdad, esa entrevista que le hizo la señora Ortega, el jefe de la policía es un joven, parece que tiene muy buena formación, según se señala. Pero en la policía, el que sabe leer y escribir bien, con buena dicción, es un intelectual. Pero ¿qué pasa? Que la policía muchas veces también se piensa que la policía tiene dos rumbos. O la dirige ¿cómo que le llaman a esos? Yo no me acuerdo cómo era que le decían a esos policías o a esos militares que no. Un civilón. O la maneja un civilón. Que son esos policías que están ya graduados, que tienen un grado académico, universitario, y que se ven distintos a esa gran masa de policías de línea, como se les llama, o de los policías que vienen desde abajo, desde haciendo su escalafón, desde lo más profundo de las líneas policiales. Entonces, cuando surgen esas cosas que han pasado, entonces crean muchísimas dudas. Si el director de policía tiene la capacidad o el don de mando, tiene el verdadero liderazgo ahí dentro, porque ¿cómo se hacen los liderazgos en esos cuerpos policiales y armados? Eso es con el tiempo ahí y manejando los soldados o manejando a los policías de menor rango y después va subiendo y va subiendo. Y usted se ha hecho una carrera ahí y usted conoce el cuerpo policial y si usted quiere trabajar bien tiene esa ventaja. Si quiere trabajar más, también tiene la ventaja de que se cubre con todo ese malandrinismo que hay dentro. Se calla y lo que hace es que se beneficia del malandrinismo también. Pero como parece que el gobierno está interesado en llevar esa reforma como sea, y cueste lo que cueste, como ha dicho el presidente Abinader, desmontar esa estructura tiene que ser con voz de mando y con muñeca que no puede temblarle el pulso a nadie. El director de la policía, que es de los civilones, vamos a llamarle así, como le llaman ellos, él en esa entrevista, particularmente le vi dos fallos enormes a él. Que la periodista primero le pregunta que si había una orden tan dura de disparar así, con esa descarga, esa balacera, contra un vehículo que, pues, aunque sospechoso, vamos a llamarle así, que le luciera o que le pareciera a un vehículo de que ellos tenían que detener. Pero si esa es la forma de detención, fueran delincuentes o no, iban a morir porque eso es una balacera abierta así diríamos a mansalva, una cosa increíble, porque si usted ve la cara a los pretensos delincuentes, ¿cómo es que este asunto? Entonces, disparan a lo loco y bien, perforaron, hicieron un guayo, como se dice, del vehículo.
comandante, resuelto el problema, ya disparamos y están todos muertos. Bueno, imagínense ustedes una orden de ese tipo. Entonces, él dijo, el jefe policial dijo, que la orden era porque se habían robado una motocicleta, una pasola, que es una pequeña motocicleta, ni siquiera una motocicleta de alta cilindrada, una pasola, una cosita, que esa banda andaba robando. Y bueno, la orden era disparar, matarlo. Entonces no se pueden parar, porque sí, señores, pero ustedes se imaginan que sea por una pasola, hayan que todos esos disparos que hubo. Pero hoy se hubiera sido un atraco a un banco, también se van. El asunto es que él no se supo manejar en eso. Porque es lo que tenía que decir, no, mire, aquí hay un error, lamentablemente un error, fue una patrulla que se le fue la mano y eso tienen que pagar por ese asunto, pero andaba con evasivas, como queriendo defender al cuerpo policial. Eso no es para defender a la policía, eso es para defender el orden. La calidad del orden, de la autoridad. Eso no es de que yo tengo que cuidar a mi policía para que no. No, usted tiene que actuar con responsabilidad porque ahora usted va a tener que luchar ahí, si es que lo dejan en el cargo, para sacar lo que está malo en esa policía, que debe ser mucho lo malo en la policía. Entonces, eso fue una pifia de él. Querer justificar esa balacera porque, bueno, se robaron una pasola, o era una banda que andaba robando pasolas y cosas de eso. Uy, y había que tirarla así. O no se podía mandar a detener, o pincharle una goma, o lo que fuera, o disparo al aire, de advertencia, qué sé yo. O si es una unidad motorizada, bueno, no se paró el vehículo, pues vamos a caerle atrás. Una de dos, lo que fuere. Eso fue una pifia de él. Y la otra pifia, peor todavía, fue la de que él desconocía al coronel. Pero vamos a comentar eso después de la pausa. Pues bien, entonces el señor director de la policía, ante esa pregunta que le hizo la periodista Ortega, si él conocía el expediente de ese coronel. Bueno, el coronel yo no lo sabía, el coronel está en la policía, pero no hubo una investigación que nos llegara, no se terminó una investigación en la Dirección Nacional de Control de Drogas y por tanto yo desconocía que él tenía ese expediente, porque tenía esa acusación. Además, no hay nada ya en la policía. Mire, señor director de la policía. Primero, en la policía se conoce todo el mundo. Todo el mundo se conoce en esa institución, porque es una institución muy concentrada y los policías se conocen todos. Óigame, en la institución que devuelven a un coronel, lo devuelven de la dirección de drogas porque allí no tenían buen comportamiento. Eso lo saben. No los rasos, no los subrasos, los calieses que tiene la policía, los picochatos que tiene la policía. Lo saben y dicen, señores, se riega la voz al coronel Mariño Martínez, qué sé yo. Lo devolvieron de la dirección de drogas porque allá lo que tenían era un negocio negociando las drogas. Oiga, ustedes saben lo grave que es eso. Ese señor lo reintegran, llega a la policía y el que hoy es jefe de la policía, que seguro que oyó hablar de ese caballero, yo me atrevo a estar seguro de que él, o me atrevo a decir, que él sabía que ese coronel fue llevado de nuevo a la policía. Lo que pasa es que la policía tal vez lo llevó un político y se calla. Y eso ya dicen que fueron políticos los que dieron la luz verde para que lo reintegraran. Tal vez el político está unido también al tráfico de drogas o lo tiene a él de punta de lanza para todas esas operaciones dolosas. Porque ya hay que pensar en todas esas cosas. Porque yo he hablado de las familias del crimen o del delito organizado.
Pero en el gobierno de Danilo Medina se organizaron bandas de ese tipo. Ahí están. Ahí hay un tal, ¿cómo se llama el hombre que está en Colombia? El abusador. No, nadie lo ha investigado del país. El abusador. Oye, ustedes saben las conexiones que tuvo ese señor ahí. ¿Quién sabe? Ese mismo coronel tal vez era socio de él. Pero al coronel fue un ministro seguro que lo mandó a poner en la policía. Imagínense ustedes. Ese es el cuadro. Entonces, el jefe policial dice que él no conoce. Mire, hermano, si usted es un coronel de esa policía, usted sabe lo que le pasa a todos los coroneles de la policía. Lo saben ellos. Porque se riega la voz. Mira, a fulano de tal. Lo devolvieron de la dirección de control de drogas. Lo sacaron de la policía. Todo está fuera de la policía. Eso lo sabe todo el mundo en el cuartel, en la policía. Lo sabe todo el mundo en el órgano. Lo reintegraron. ¿Y quién lo reintegró? Fulano de tal. Miren, señores. Entonces, usted está en el deber, jefe de la policía, de ir donde el presidente y el presidente, mire, yo tengo un hombre aquí, que lo devolvieron de la dirección de drogas. Ese hombre no se puede tener aquí en la policía. Vamos a sacar a este hombre junto con varios de gente que hay que sacar o pensionar. Vamos a llevarnos esta naranja podrida, vamos a sacarla de aquí. Si usted no le quiere abrir un expediente, no le abre el expediente, pero sáquelo del área. Fíjese lo que hizo un teniente general, correctísimo, el señor Soto Jiménez. Cuando el caso Quirino era voz populi, ¿por qué? Ese era un simple capitán. Y andaba eso en el ejército. Y su jefe del ejército, que estaban conectados, o jefes del ejército, o generales del ejército conectados con ese capo. Y administraban bienes o usufructuaban bienes del capo. Entonces, el teniente general, jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Soto Jiménez, fue donde el presidente de la República. Presidente, mire, usted está ordenando un ascenso a este señor, pero mire, el comentario que hay, o sea, cuando usted ve que habla un guardia, es porque sabe que eso es generalizado. El comentario que hay es que ese hombre no conviene, que usted lo ponga en eso, porque ese es un hombre que todo lo que da, los indicios que da es que es un narco. Bueno, el jefe mayor ha dicho, mire, no se mete en eso, déjenme eso a mí, no se mete en eso, ese es un amigo mío, déjenmelo quieto. Entonces el teniente general recoge, ya, porque ya llegó a donde tenía que llegar. Y si cuando llega ahí, el que debe ya darle el visto bueno a esto es el primero que lo defiende. Bueno, el general se cayó, dejó el caso. Ahora, ¿qué volvió a pasar con ese caso? Cuando vino el juicio, el remolino del juicio, Quirino como trasfondo, o el colibrí, y el doctor Castillo, que hizo su libro ahí de ese juicio. ¿Qué pasó ahí? Ahí volvió el general Soto, ya ex general, y refirió todo lo que había referido. ¿Pero por qué? ¿Por qué él sabía eso? De un simple teniente, un capitán, un teniente que lo va a llevar a capitán. ¿Por qué el teniente general, el jefe de todos los guardias, sabía eso? ¿Por qué? Porque en la guardia se sabe todo. Y en la policía también se sabe todo. Entonces, ese director de la policía, no es verdad que él no sabía que ese coronel había llegado allí por operaciones o por diligencias impropias. Y él debió tener eso anotado ahí. Hoy, por no anotar o por no querer hablar la verdad y ser sincero o ser transparente, el jefe de la policía está en un hilo, como se dice. Y eso parece que el presidente lo va a considerar. Pero ya nosotros pusimos los ejemplos aquí de lo que hizo Balaguer y lo que citaba el editorialista del Listín Diario, que hacía Balaguer, y que yo le agregué el caso de Agripino Núñez, Monseñor Agripino Núñez, que fue abofeteado por un teniente de la Policía Nacional. Hoy Braulio Álvarez Sánchez estaba ahí. No, él no estaba ahí, era el jefe de la policía, pues no estaba ahí. Un teniente, imagínense la escala, el escalafón de teniente
a mayor general jefe de la policía. ¿Cuánto hay ahí? Esa franja. Pero Balaguer, que era un hombre de Estado y sabía que esa bofetada se la dieron a la iglesia, no a Agripino nada más, sino a la iglesia católica. Entonces Balaguer, el castigo que da es, no es el claustro purificador, el que Balaguer anda buscando. Balaguer no buscó la confesión ya y la absolución por confesión. O la penitencia allí, el general jefe de la policía está en penitencia, tranquilo, o arengándole a sus tropas. No, Balaguer lo destituyó, como destituyó a todo eso que decía el editorial, o que dice el editorial del Listín Diario. Entonces, me pareció muy floja esas declaraciones de ese policía. Y si usted no está preparado para ir a una entrevista de ese tipo, no vayan. Evadan eso o manden otro de esos intelectuales que ustedes tienen ahí, que pueden haber intelectuales, mándenlo a decir lo que fuere, esas cosas, echarse esas cananas. Y decir que la policía no va a tolerar eso, como se decía antes. Entonces va con como con, no, que no hay una investigación hecha, este señor no tiene un expediente, pero tú sabes lo que hay, porque que eso se sabe. Es que todo es, como se dice, el cuchicheo. Esas son palabras, yo creo que eso es un dominicanismo. Porque esa es una palabra clave del habla, diríamos, de ese vocabulario tabernario de la calle. El cuchicheo. Genial. Bueno, hoy yo leí una noticia del director de Educa. Eso es un esfuerzo de sociedad civil para mejorar la educación dominicana, cosa que nosotros saludamos, no solo saludamos, nos adherimos en forma solidaria con ese grupo de gente, generalmente son empresarios. El señor Conde, creo que es Samuel Conde, hijo, es el que está al frente de esa institución, o de ese esfuerzo civil o privado de sociedad civil para contribuir con una mejor educación. Entonces, él decía, salvo algunas ventajas, como salarios y materiales educativos y esa cosa, la construcción de escuelas, construyeron miles de aulas construidas. Para eso es que ha servido el 4%. Todo eso, todo lo que decíamos que eso era lo que iba a pasar, fueron apabullados, porque la sociedad civil se echó a la calle a decir que había que aumentar el 4% para que esa educación de nosotros por fin despegara y saliera de ese atraso, de ese oscurantismo en que lo había dejado Balaguer. Óigase bien, porque a Balaguer que le pegan todos los palos. Pero hoy leí una nota de editorial, si cabe así, de la señora Inés Aispú, del periódico Diario Libre, y ella dio un cálculo de 26.000, creo que fue 20.000 millones, o 22.000 o 23.000 millones de dólares. Ha sido el capital que ha aportado el presupuesto nacional. Todos los años va a sumas supermillonarias de cientos de miles, de cientos de millones, de miles de millones de pesos del presupuesto, porque es el 4% del PIB. Imagínense un PIB en 90.000 millones de dólares. El 4% de eso iban a la escuela, 3.600, 4.000 millones de dólares, o 3.600 millones de dólares en un año, por ejemplo. Imagínense ustedes. Eso fue una masa monetaria. Entonces, doña Inés Aipún habla de unos 20 y pico de mil millones de dólares utilizados en los últimos 9 años de la educación, del 2013 en adelante. Ahora, eso que dice Educa y lo que señala la señora Aipún
Ellos no acusan a Balaguer, pero siempre la sociedad civil acusó a Balaguer, que Balaguer no hizo nada por la educación aquí. Falsísimo. Porque aquí no había escuelas. ¿Dónde era que la gente daba clases? Debajo de árboles. Ahora Balaguer no podía hacer todas las escuelas que se necesitaban. Eso es la verdad. Ni el país tenía los recursos para hacerla. ¿Por qué la hizo Danilo Medina? Porque tomó 30.000 millones de dólares. Y Balaguer era enemigo de ese préstamo. Fácil, alegre. 30.000 millones de dólares. Entonces la obra de Danilo Medina es una obra falsa. Porque así lleno yo mi casa de muebles nuevos. Yo nada más tengo que ir a donde frían. Mira, lléname esta casa de todos esos muebles bonitos que están ahí. Lléname la casa, píntame, arréglame la casa. Y bueno, ¿y cuánto tú debes? $1 millón. Oh, pero así arregla cualquiera la casa. Todo el que llega a la casa de Fermín y la ve dice, pero esto es un palacio, esto es un lujo, Fermín, como tú vives aquí. Sí, pero lo debo todo. Aquí estoy expuesto a que mañana vengan y me lo quiten todo. Porque es una forma así. Entonces el país, con 30.000 millones de dólares, bueno, vamos a hacer escuela. Y el 4%, porque el dinero para las escuelas está ahí, del presupuesto, pero cada año tiene un déficit de 200, 300.000 millones de pesos. ¿Con qué se llena? Con préstamos. Muy bien. Balaguer no hacía los préstamos, no podía hacer 40.000 aulas, no la podía hacer. Pero si hizo 15.000 o hizo 20.000 en 22 años, o si hizo 24.000 en 22 años, Balaguer, con recursos internos tiene más mérito que hacer 40.000 y cogiendo 30.000 millones de dólares prestados. Bien. Así nos expresábamos los balagueristas. Antes de que Leonel Fernández, que es un hombre de recto juicio también, de razón y de palabra. Leonel es un hombre que está preparado, pero además hablaba como jefe del Estado, con conciencia de lo que es el Estado y conciencia de lo que es el presupuesto nacional. Leonel Fernández se oponía a ese 4% en forma tan alegre, requerido en forma militante por esa sociedad civil, militante, en las calles, reclamando con un, diríamos, con esa excitación que da la calle, esa ebriedad con la que se va a la calle a solicitar aquel 4%. Leonel Fernández dijo, señores, el problema no es de dinero, no se puede dar el dinero, el 4% del PIB no se puede entregar. ¿Por qué? Porque el problema no es de dinero, el problema es de que hay toda una estructura que tiene que cambiar. ¿Y qué ha pasado? Leonel Fernández tenía razón. 20.000 millones de dólares. Educa dice que es un fracaso el aprendizaje porque los muchachos están peores, no aprenden nada y anda el analfabeto aquí, como dicen, por montones. ¿Dónde están aquellos programas de alfabetización? Todavía, como yo decía ayer, aquí señores, lean los Twitter de profesionales, no saben escribir. Todo es un desastre. Que le envíe a alguien, un muchacho de estos jóvenes, que le envíe una carta para que usted vea los errores gramaticales que hay ahí. Entonces esas deficiencias, Leonel Fernández se lo comieron vivo. Leonel Fernández es un balaguerista también, igualito que Balaguer. No quiere que la gente... Y armaron una escandalera aquí, con el 4%, que esa era la panacea, la salvación. Danilo Medina firmó, Hipólito Mejía firmaron en la campaña del 2012, bien. Ahora Danilo Medina cumplió su palabra. Y entonces, pero era con una ametralladora calibre 50 enfrente. Esa sociedad civil alterada, ahí tienen su 4%. ¿Para qué ha servido? Para una inmensa y colosal corrupción en la educación. Fíjense la cantidad, todavía están en justicia, exministros que desfalcaron el Departamento de Educación. ¿Dónde están? ¿Dónde está el éxito? Entonces Leonel Fernández tenía razón. A Balaguer no le hacía caso a eso cuando se lo reclamaban, porque Balaguer decía, ¿de qué me van a hablar? La escuela de Villa González, ¿dónde aprendieron los muchachos de Villa González? ¿Dónde estudiaba Manuel Fermín? En un almacén de tabaco, porque no había escuela. El trapo de escuela que había se quemó. Era un desastre. Y tuvimos que ir a recibir clases en un almacén de tabaco, techado de cana, el peligro que eso cogiera fuego con todos los muchachos dentro, con unos pizarrones que era lo único que dividían los cursos. Imagínense el escándalo.
un primero, un segundo, un cuarto aquí y un sexto por allí, un séptimo, una locura. Y después salimos de ahí para ir a mejor local, a un cine. Un cine que tenía un señor de allá que queríamos muchísimo, a Ponte. Y en ese cine ahí hicimos entonces la intermedia, para luego ir a Santiago. ¿Qué fue lo primero que se le pidió a Balaguer en Villa González, cuando llegó al poder en el 66? Mire, presidente, aquí hay dos obras que son esenciales para el pueblo. Una es la escuela Fernando Valerio. Aquí no hay escuela. Y esta es una comunidad muy grande que tiene 10 o 15 mil habitantes para la época. ¿Y qué más? Y hay que hacer la iglesia. Porque la iglesia es no solamente es para ir a orar, a rezar, o oír la misa y todo eso. Es un refugio contra un problema. Y la escuela misma es un refugio para comunidades rurales. Entonces Balaguer hizo esa escuela. Ahora, señores, Villa González está a 8 kilómetros de Santiago. ¿Ustedes se imaginan una escuela en Catana Matías? ¿O en Pajonal? ¿O en Los Pinos del Edén? ¿O en Puerto Escondido? ¿O en el Limón de Jimaní? ¿O en Santa Elena, en Barahona? ¿O en Nisibón? ¿O en Miches? ¿Qué sé yo? En la mina de oro. En Casavito, por donde fuere. Ese era el país. Necesitaba de todo. No había agua potable. Entonces había que emprender una obra general. Era un desarrollo integral. Y por eso, ese señor Joaquín Balaguer, su nombre no va a poder borrarlo de la historia. Ah, pero no ayudó a la educación, porque él lo que quería era que todo el mundo estuviera bruto. Ustedes están oyendo qué disparatadas tan grandes se decían de Balaguer, porque eran críticos obsesos, obsesionados con ese régimen de Balaguer, y había que combatir a Balaguer. ¿Por qué? Porque Balaguer es trujillista. Entonces Leonel Fernández, que no era trujillista, Leonel Fernández dijo, señores, con ese 4%, eso es dinero, mírenlo ahí. ¿Qué hicieron los profesores? Mejores salarios para nosotros, sueldos. Ahí están llenos de sueldos. Muchas escuelas para que los corruptos políticos, en el PLD principalmente, porque esos escándalos de las construcciones de escuelas fueron los ministros del PLD, hoy están todos en justicia por delincuentes, porque eso es lo que les señalan es delincuencia. Una verdadera pena que en este país tienen que pasarse esos errores gravísimos para tratar de hacer conciencia de lo que muchas veces reclamamos en forma militante, en forma ya, miren cómo es, en la calle prácticamente arde. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.